Hoy quiero hablaros de las luces y sombras del método memorístico. Pero aunque el título a priori pueda parecer poco interesante, poco atractivo, quiero hacerlo de forma tal que en el vídeo se transmita, aunque sea un ligero atisbo, de una parte técnica que considero importante para la memorización de preceptos. El método memorístico, a priori, como decía, puede tener numerosos inconvenientes, puede ser objeto de censura, crítica, hasta la saciedad. Sin embargo, y esas serían las sombras, yo quiero destacar las luces. Y las luces son fundamentalmente dos. La primera es que es el que te va a permitir superar las oposiciones, y hasta ahí estarás de acuerdo conmigo. Y la segunda es que, aunque ahora no resulte algo palpable, lo cierto es que cuando por fin hayas conseguido superar el proceso selectivo, te darás cuenta hasta qué punto influye, porque lo hace y mucho. Yo soy defensor nato de memorizar preceptos, aunque pueda horrorizar. Creo que da mucha soltura al opositor, creo que hace que además una exposición destaque sobre el resto. Además creo que se termina convirtiendo, cuando viene la situación de estrés que representa el examen, se convierte en una herramienta, en un aliado poderosísimo. El poder abrir el grifo y que salga el conocimiento sin titubeos, porque uno tiene memorizado el precepto, es algo que en el examen no tiene precio. Artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acerca de la intervención de los sujetos en el proceso, pluralidad de partes en el proceso. Dice el apartado primero del artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que podrán comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o causa de pedir. Continúa estableciendo el apartado segundo del artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, cuando por razón del objeto del proceso la tutela jurisdiccional que se pretenda solo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, deberán ser todos ellos demandados como litis consorte, salvo que la ley prevea expresamente otra cosa. Dice un señor que sabe de esto mucho más que yo, un tal Clem, que la memoria se asienta sobre tres pilares básicos. El primero, que es la memoria de impresión. Como su nombre indica, se trata de aquella fijación memorística que se consigue en una primera lectura, en una primera impresión. Obviamente, cuando se trata de un precepto, la primera impresión no es la misma que produce una reproducción musical, una buena película o un libro. Es mucho más difícil. La segunda sería la memoria por asociación o de asociación. Y la tercera es la que se consigue con repetición. Por tanto, tenemos impresión, asociación y repetición. Por ceñirnos al apartado segundo del artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El apartado primero del artículo 12 es relativamente más sencillo. Como me parece un poco más complejo el apartado segundo, me voy a centrar en él. El apartado segundo del artículo 12, en una primera lectura, nos permite llegar a entender en qué consiste, a qué se refiere el precepto, cuál es su significado, cuál ha sido la decisión del legislador a la hora de redactar ese precepto, de darle forma, y por tanto es lo que se fija en una primera impresión. Pero a partir de ahí, para conseguir la segunda fase, la de asociación, es preciso buscar esos elementos o esas piezas que sean clave, que nos llamen la atención y a partir de la cual realizar una tarea, una labor de ir vistiendo con distintos ropajes ese esqueleto que hemos conseguido tras una primera lectura. En concreto, ¿qué me parece a mí llamativo de ese precepto, del apartado segundo del artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Os invito a que cojáis el texto legal mientras os estoy hablando. ¿Qué dice el primer apartado? Cuando por razón, veréis, y si ya lleváis mucho tiempo en esto me daréis la razón, veréis que no son muchos los artículos de ningún texto legal que utilizan esa expresión, cuando por razón. A mí ahora no se me ocurre ninguno que empiece con esa redacción concreta. Cuando por razón de lo que sea el objeto del juicio. El objeto del juicio lo vais a ver hasta la saciedad. Se hablará mucho del objeto del juicio en los temas de derecho procesal. Siempre se habla del objeto del juicio, y en la práctica hasta la saciedad. Entonces eso es relativamente fácil. Cuando por razón de lo que sea el objeto del juicio, pero luego viene otra pieza clave esencial que tampoco se repite en muchos preceptos. Es más, ahora mismo quizás alguno de los que tratan de las medidas cautelares puedan utilizar la expresión tutela jurisdiccional.
no tutela judicial, ese sí lo habéis escuchado numerosas veces. Este utiliza otra expresión, tutela jurisdiccional. Se utiliza tantas veces que también es fácil tenerlo en la memoria. Es cierto que en esta ocasión el artículo 12.2 no dice tutela judicial, sino tutela jurisdiccional. Pero fijaos, como ya tenemos dos elementos clave, tenemos dos piezas fundamentales que pueden servirnos para apuntalar toda la construcción memorística. La de la fase de asociación, dos piezas, cuando por razón y tutela jurisdiccional. A mí me pareció llamativo cuando lo estudiaba y decía, pues a partir de aquí yo puedo realizar una construcción para memorizar un precepto. Es fácil que ya tengo la primera herramienta o el inicio de la frase o expresión, cuando por razón de lo que sea el objeto del juicio, la tutela jurisdiccional que se pretenda, y ya tengo literalmente la forma en la que arranca el precepto. Y así, como el que no quiere la cosa, con algo que no habrá costado un esfuerzo desmesurado, ya tengo las dos piezas clave en torno a las cuales voy a hacer la construcción memorística, cuando por razón de lo que sea el objeto del juicio, la tutela jurisdiccional que se pretenda, y ahora viene ya la asociación de ideas, solo puede hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, deberán ser todos ellos demandados como litis consorte, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Y ya tenemos toda la construcción hecha a partir de dos piezas esenciales, de dos atajos de memoria que han servido para realizar el resto de la construcción. Y ahora llegamos a la parte de las luces del método memorístico al que me refería anteriormente. Llega el día del juicio, todos togados en estrado, parte demandante, parte demandada, magistrado. Comienza la vista, pongamos que es una audiencia previa. Bien, para resolver la excepción procesal que se plantea, debe acudirse a lo que dispone el apartado segundo del artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece textualmente que cuando por razón de lo que sea objeto del juicio, la tutela jurisdiccional que se pretenda solo puede hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, y ahí la clave para resolver la excepción procesal que se plantea por la parte demandada, todos ellos habrán de ser demandados como litis consorte, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Teniendo en cuenta que la naturaleza del vínculo en este caso es de solidaridad y por aplicación de lo establecido en los artículos 1137 y siguientes del Código Civil, el demandante es libre de traer a juicio bien a uno solo de los deudores o bien a todos o a alguna parte de los deudores solidarios. Por tanto, y nuevamente haciendo cita del apartado segundo del artículo 12, no es precisa para el tipo de tutela judicial que se ha solicitado traer a juicio a todos los demandados, razón por la cual la excepción debe ser desestimada. Y es ahí cuando se ve que todo aquello que tanto esfuerzo ha supuesto estudiar finalmente tiene su aplicación y virtualidad práctica. No solo para aprobar el examen, sino también cuando posteriormente en el día a día estéis ejerciendo. Y esta es, aunque pese, una de las luces del sistema y método memorístico. Muchas gracias por vuestra atención.